Muy buenas noches, tengan todas ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles estamos en punto de las 20 horas transmitiendo desde el 94.9 de la frecuencia modulada Universo FM, la estación de la universidad. Asimismo, les invitamos para que continúen esta transmisión a través de las redes sociales, ya sea del Facebook oficial de la Facultad de Derecho Oficial, e incluso vean albergado este canal en el podcast a través de la página de la estación de la Universidad de Colima, pero también a través del Facebook, perdón, del YouTube de nuestra Facultad de Derecho, que es Facultad de Derecho UCOL. Y como cada miércoles, en punto de las 20 horas, pues se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena noche. Hola Enoch, buenas noches, te saludo con mucho gusto. Les invitamos a sintonizar la retransmisión también todos los sábados en punto de las 2:30 horas del día por esta estación de Radio de Universidad de Colima, Universo 94.9. Hoy vamos a abordar el tema naturaleza constitucional del Poder Legislativo. Así es, Bárbara, y bueno, como todos los temas que se tocan en este programa son pertinentes en términos periodísticos, pero también son de interés de la sociedad. Y bueno, como es costumbre, vamos a iniciar nuestro programa con la editorial, la cual es presentada por el doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo y que efectivamente tiene relación con el tema que acabas de mencionar. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el título de este editorial es Los senadores plurinominales en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo Federal en México, por mandato constitucional y para el caso de los senadores plurinominales, cada partido político presenta una lista de fórmulas de candidaturas al Senado para una sola circunscripción plurinominal nacional. A partir de esa lista se suman los votos obtenidos por cada partido y proporcionalmente se asigna el número de senadores plurinominales que correspondan, con independencia de los senadores de mayoría y de primera minoría que hayan resultado electos en cada entidad federativa. En términos constitucionales y en el caso de nuestro país, la entidad federativa de origen de estos senadores no importa. En otros países, según el politólogo Telles del Río, sí importa, pues la asignación de senadores plurinominales o de partido se da a partir de circunscripciones territoriales en cuanto al origen de los candidatos de la lista, de tal manera que las listas son regionales y no una sola lista nacional como ocurre en México. Esa lista nacional ha generado que la mayoría de los senadores plurinominales electos por 6 años, por ejemplo, en los 3 sexenios ya concluidos en el periodo del año 2000 al año de 2018, fueran senadores solo de las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Coahuila y Michoacán, quedando fuera estados como Baja California, Durango, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, entre otros. Analizar la naturaleza constitucional de los senadores plurinominales en México, partiendo de la premisa de la importancia de la representación proporcional por entidades federativas como presupuesto del sistema federal, puede llevarnos a un nuevo diseño de listas regionales en lugar de la lista nacional, pues los partidos en dicha lista no proponen fórmulas de candidaturas con criterio de pluralidad geográfica, ya que se tiene una concentración de ciertas entidades federativas debido a que esas entidades son las que comúnmente agrupan a las élites políticas y económicas más fuertes vinculadas a cada partido. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, pues sin duda una gran editorial para que nos introduce en el tema de hoy. Gracias al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Gracias, doctor. Así es, Bárbara, un tema muy interesante que ha aproximado su conocimiento el doctor Ángel Méndez Rivera, y vamos a continuar con este programa en nuestra tradicional sección de la entrevista. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, un académico destacado, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recientemente dejó el cargo de director de la misma y profesor incluso del programa de doctorado en Derecho, y me refiero al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros en el programa de esta noche. Bienvenido, doctor, a este su espacio. Muchas gracias, Enoch. Mando un cordial saludo al director Enoch, con el cual nos une una gran amistad. E igualmente, un gran saludo a todos los radioescuchas de este programa tan interesante y que está haciendo tanta historia
pues en el campo de la transmisión, de la difusión del derecho en Colima y en México. Muchas gracias y también a los nicolaitas que se enlazan a escucharnos. Doctor, bienvenido. Y bueno, empezando con el tema, sabemos que la naturaleza constitucional del Poder Legislativo es distinta según se trate de un sistema parlamentario o de un sistema presidencialista. ¿Nos puede comentar cuáles son las diferencias esenciales? Con mucho gusto. Hay que destacar que en el mundo existen básicamente dos formas de gobierno, las formas de gobierno presidencialistas y las formas de gobierno parlamentario, y en esto tiene muchísimo que ver el rol que juega precisamente el Congreso o Parlamento. En un sistema presidencialista como es el de los Estados Unidos, como es el de México, como es el de Argentina, como es el de Brasil, hay una clara separación de poderes en la cual, pues, por un lado se encuentra el presidente como titular del poder ejecutivo y por el otro lado tenemos un poder legislativo que puede variar también de acuerdo a la naturaleza de cada país. Tenemos sistemas bicamerales como puede ser en Estados Unidos, como puede ser México. Tenemos sistemas como es también Brasil y como es también en este caso Argentina. O podemos tener sistemas unicamerales como es una gran cantidad de países centroamericanos. En estos, pues, hay la separación de poderes. Por un lado, el Poder Ejecutivo se encarga de la aplicación de las leyes y el Poder Legislativo se encarga de la elaboración de las mismas. En los sistemas parlamentarios, la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo no es tan clara. Puede haber un jefe de Estado, que puede ser un rey, que puede ser un presidente no electo popularmente, sino electo por el propio Parlamento, lo cual le resta poderes. Y ya este titular del Poder Ejecutivo, en su faceta de representación de lo que se llama jefe de Estado, generalmente tiene funciones pues protocolarias, decorativas, dicen en algún momento. Y por el otro lado, el Parlamento es quien realmente manda. Ahí es donde se encuentra el peso del gobierno, donde se encuentra el jefe de gobierno. Normalmente, ¿quién es el que va a mandar? Pues normalmente va a mandar el líder del partido que tiene la mayor cantidad de diputados, como suele ser usualmente en el caso de Inglaterra. Inglaterra, si bien últimamente ha habido algunas excepciones, tiene un sistema donde ya sean los conservadores o los laboristas obtienen la mayoría. Digo, ha habido algunas variantes, últimamente han tenido que hacer algunas alianzas en algunos momentos con un tercer partido para mandar, pero así funciona. O bien con una coalición que puede ser muy heterogénea, el caso de Israel, donde actualmente hay una coalición donde están partidos de centro, partidos religiosos, partidos de extrema derecha, partidos, cuando hablamos de extrema derecha estamos hablando de partidos identificados con el judaísmo y partidos árabes. O sea, ahí es diferente, ahí ellos mandan y la separación de poderes no es tan clara. Para decirlo, el titular del Poder Ejecutivo es también un diputado. Es el primus inter pares, el primero entre iguales. ¿Sí? Con eso estaría dando respuesta a esta pregunta. Ahora, doctor, ¿a qué se deberá entonces que en el caso de América Latina predomine el poder legislativo del sistema presidencialista? Sí, hay unos estudios, hay una visión antropológica que dicen que nosotros en América Latina estamos muy hechos a la idea del caudillo, estamos muy hechos a la idea del hombre fuerte. También hay que destacar que estamos fuertemente influenciados evidentemente por el presidencialismo de Estados Unidos. El presidencialismo de Estados Unidos, que los padres fundadores, ¿qué era lo que buscaban hacer? Buscaban crear un hombre fuerte, pero también con un poder acotado, que a los 4 años pudiera ser removido. Se establece una tradición con George Washington. En ese momento la Constitución de Estados Unidos no establecía límites de mandatos. Es hasta con Franklin Delano Roosevelt que se reelige en 3 ocasiones, que dicen finalmente los constitucionalistas de Estados Unidos, no, hay que ponerle tope. En América Latina tenemos esa influencia norteamericana, pero también tenemos la tradición del caudillo, del hombre fuerte, del cacique. Dicen, por eso ocupamos tener esa representación de un poder claro. Es lo que han dicho gentes como Giovanni Sartori, que nos remiten a la presencia de ese hombre fuerte. Enrique Krause también dicen de repente que nosotros tenemos un Tlatuani, o Daniel Cosío Villegas en su libro, ya un clásico,
el estilo personal de gobernar. Decía, por ejemplo, que en el caso mexicano, en los años 70, que teníamos un presidente tan fuerte que era una monarquía hereditaria, sexenal, hereditaria en línea transversal. O sea, el presidente, y creo que ahora lo volvemos a tener, es totalmente superpoderoso durante sus 6 años. La diferencia que tiene es que no puede heredar a su hijo el poder, lo tiene que heredar a alguien de su partido. Pero creo que por ahí va ese sentido de que en América Latina ha predominado el presidencialismo. Chile tuvo por ahí alguna experiencia parlamentaria en el siglo pasado. Uruguay también tuvo una experiencia de un ejecutivo colegiado. México tuvo en breves periodos también ejecutivos colegiados. Por ejemplo, a la caída de Vicente Guerrero hay un triunvirato en los cuales participa Pedro Vélez, Lucas Alamán, y otra persona más, donde se gobernó con un triunvirato, pero estamos más hechos a la tradición del hombre fuerte. Digo, el caso chileno, el caso uruguayo son excepcionales y fueron experiencias muy breves. Gracias. Sí, doctor. En el caso del Poder Legislativo mexicano, la Cámara de Diputados, ¿qué rol constitucional juega en la representación popular? Sí, con mucho gusto. México también está muy inspirado en este esquema con el bicamarismo de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se crea, se fundamenta su bicamarismo, ¿qué es lo que decían? Los estados grandes o los estados con mucha población querían tener representación de acuerdo a la población. Los estados pequeños o con poca población decían, no, que sea parejo para tener el mismo valor. Que se llegó a una resolución mixta, a una solución mixta. ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a integrar una cámara baja, en este caso nosotros, Cámara de Diputados, donde esté representado el pueblo. Así literalmente dice el pueblo. Es decir, de acuerdo a la cantidad que tenga un estado, los 300 diputados de mayoría que tenemos en México se reparten y se asignan con el atenuante constitucional que ningún estado puede tener menos de 2 diputados. En sí es la función de representación del pueblo. Si un estado tiene mayor población, la lógica es que debe de tener mayor cantidad de diputados. Por eso vemos estados como Baja California Sur, que nada más tienen 2 diputados, y en cambio vemos estados como el Estado de México, que logran tener 40 diputados. En el caso de Michoacán tenemos 12 diputados en la Cámara Federal, por el principio de mayoría, por el principio de representación proporcional. Bueno, ahí va una representación de los estados, perdón, de la población, pero en base a las simpatías por el partido político que han votado. Y tiene algunas funciones particulares, por ejemplo, algo que es exclusivo de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. Doctor, y en el caso de la Cámara de Senadores, ¿cuál es el rol que juega respecto a la representación de las entidades federativas? De alguna manera, respondí en parte con la pregunta anterior. La Cámara de Senadores representa a los estados. Por eso hubo un criterio durante mucho tiempo de que todos los estados tenían 2 senadores, sin importar el tamaño, sin importar la población. De 1994 se incorporó el diputado de minoría, senador de minoría, me corrijo, aquel senador cuya fórmula quedara en segundo lugar tenía derecho a ingresar un senador. A final de cuentas quedábamos igual. Eran 3 senadores por estado. Esa es la idea de que los senadores representen a los estados en equidad de condiciones. Hoy día creo que se ha deformado un poco esto con la introducción, ya lo decía el doctor Ángel Méndez en su exposición, la introducción de los senadores de representación proporcional rompen el equilibrio en cuanto al peso que cada estado tiene en la Cámara, porque como son listas por partido y no listas por estado, puede ser que 5 partidos pongan en sus primeros 5 lugares gente de Michoacán o gente de Colima, y casi seguro que van a entrar, y esto genera una sobrerepresentación. Igual el Senado tiene ciertas atribuciones que le son exclusivas, como es la aprobación de los tratados internacionales, que una vez que son aprobados por el Senado, tienen rango de nivel constitucional. Eso es lo que podría decir en cuanto al Senado. Doctor, bueno, aprovechando los últimos minutos, ¿qué naturaleza constitucional tiene la representación partidista en el Poder Legislativo, particularmente la plurinominal, la representación plurinominal, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores?
Nosotros desde 1975 introdujimos la figura de los diputados de representación proporcional en nuestra Cámara de Diputados primero, y ya decía, a partir de 1997 en el Senado. En la Cámara de Diputados, el sentido que tiene, y también se supone que sería en la Cámara de Senadores, el sentido que tienen los diputados de representación proporcional es que todas las fuerzas políticas estén representadas. Puede ser que, digo, en el caso inglés, por ejemplo, hay un falso bipartidismo. Generalmente se alterna, lo decía yo, entre laboristas y conservadores, pero puede haber un partido liberal que obtenga el 20% de la votación, pero que tenga nada más, porque no tiene enclaves donde sea fuerte, donde pueda tener tal vez 8 diputados que le representarían, no sé, tal vez el 2% de la representación de la Cámara, cuando tiene realmente el 20% a nivel nacional. Eso es lo que se trató de hacer aquí en México, de evitar aquí en México. Se trató de dar voz a todas aquellas fuerzas en aquel momento minoritarias. Hoy vemos que estamos en un sistema de partidos pluralizado, donde ningún partido puede decir que tiene el 50% más uno de la votación, y el sentido es que todas las fuerzas políticas que alcancen por lo menos el 3% de la votación a nivel nacional puedan hacerse escuchar, que no se desperdicien esos votos que en un sistema de mayoría pues ya no tienen valor si no se alcanza un triunfo de mayoría. Como decía, yo no estoy de acuerdo tanto en el Senado, porque creo que en el Senado sí se rompe, es con estos senadores de representación proporcional, se rompe el principio del equilibrio en cuanto al peso de cada estado en el Senado. Me ha tocado ver momentos en que Michoacán tiene sus 3 senadores electos por el principio de mayoría y 3 de representación proporcional. O sea, tiene más peso que en un momento dado el peso que pueda tener Tlaxcala, que pueda tener Yucatán, si ninguno de los partidos registró en los primeros lugares gentes que tengan su domicilio en esos territorios. Creo que la representación proporcional tiene su razón de ser, es una apertura a la pluralidad, es que se escuchen todas las voces y evitar también la conformación de modelos bipartidistas. Estados Unidos, Inglaterra son el prototipo de los modelos bipartidistas. Estados Unidos es un sistema mucho más puro de sistema bipartidista. Si hoy volteamos y vemos el Senado, pues resulta que en el Senado nada más hay 2 senadores que se asumen como independientes, pero que siempre votan por el lado del Partido Demócrata. Y en el caso de la Cámara de los Representantes, no sé en la actual legislatura cómo haya quedado, pero en la anterior, solamente de 400 y tantos representantes, solamente había uno que se asumía como independiente. No sé si logró su reelección para esta legislatura, pero eso es lo que tiene de ventaja la representación proporcional, que da espacio a todas las voces. Y eso sería lo que podría responder en cuanto a esta pregunta muy interesante. Doctor, sin duda, todas las preguntas que nos ha hecho el favor de responder, pues nos aclaran mucho sobre el sistema bipartidista que tenemos en México. Agradecemos mucho al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, doctor. De que ha sido un placer. Muy buenas noches. Muy interesante, Bárbara, la entrevista que nos ha concedido el doctor Héctor Chávez Gutiérrez y que evidentemente nos permite dimensionar la importancia que tiene este poder, ¿no? Como es el poder legislativo. Particularmente nos referimos a nivel federal en esta explicación que nos daban tanto en la entrevista como en la editorial, pero que nos ayuda a comprender justamente en el tema de la semana anterior. Revisábamos la naturaleza constitucional de los ayuntamientos en su momento. Luego revisamos el tema de la importancia o la naturaleza de la reforma constitucional y ahora estamos analizando justamente la naturaleza jurídica de lo que es el poder legislativo. Evidentemente, para nuestros radioescuchas podemos orientar sobre la importancia que tiene este poder, Bárbara. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que, y más ahora que estamos viviendo nuevas etapas en nuestros sistemas, en el sistema político, por supuesto, pues es importante para la población, para la audiencia y para todos los juristas que vayamos actualizándonos y que podamos entender la naturaleza de las instituciones, ¿no? Que
que actualmente tenemos. ¿Qué te parece, Nox, si anunciamos a nuestro siguiente invitado? Sí, él es el licenciado Francisco Javier Mayera Flores, bueno, ya lo conocemos, por supuesto, es de casa, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre las garantías quirografarias. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, maestra Bárbara, doctor Enoch. Un gusto poder saludarles, pero sobre todo saludar a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de este tipo de garantías quirografarias que usualmente las encontramos, por ejemplo, cuando firmamos un pagaré. Son garantías que se hacen en donde no se genera una entrega o un señalamiento de un bien material, alguna casa, algún vehículo, algún otro mueble, sino que únicamente se respalda con la firma de quien recibe en su momento el crédito y que, bueno, nuestros usuarios han señalado este tipo de garantías a partir de algunas problemáticas que se han presentado cuando firman un pagaré y tienen problemas en el pago o tienen problemas para acreditar el pago como tal. Así es, licenciado, y bueno, una pregunta que es recurrente de las personas que acuden al bufete jurídico es, ¿qué debo observar si requiero firmar un pagaré? Bueno, en este caso es importante que podamos establecer y tener en cuenta que el documento tiene que estar llenado a su totalidad. Es decir, no dejar espacios en blancos, porque estos espacios corresponden a las obligaciones que estamos generando a partir de la firma del documento. Entonces, una sugerencia, la primordial sería que verifiquen que la información del documento esté completa, esté completamente lleno el documento previo a la propia firma. Licenciado, ¿puede compartirnos a nosotros y a la audiencia qué sucede si en algún momento firmé un pagaré, he estado realizando abonos, pero no me han dado los recibos de esos abonos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, evidentemente este ha sido un problema recurrente porque pues lo ideal sería recibir un documento que avale que estamos generando este abono y que permita conocer que se están cumpliendo las obligaciones, que se está cumpliendo con el pago comprometido. No es un requisito que nos den un recibo. Lo ideal sería que en el propio documento de crédito, en el propio pagaré, en la parte posterior, se anote el abono, es decir, que pongan la fecha, que es un abono y la cantidad. Esto permitirá que ante una instancia de requerimiento judicial, pues el propio documento contenga específicamente la obligación que falta cubrir y que se requiera únicamente esta. Sin embargo, licenciado, ¿qué sucede si en ese documento que usted refiere no se realizan esas anotaciones que nos está sugiriendo y que pues en una demanda judicial me requieren el pago y no tengo cómo acreditar ese pago porque justo no se hicieron esas anotaciones que usted nos está sugiriendo? ¿Qué se debe hacer entonces? Bueno, si no nos están recibiendo los abonos, es importante buscar una estrategia en la cual podamos evidenciarlo. Si nosotros llegamos a la instancia judicial, es decir, nos demandan por conducto de un juez y no tenemos los recibos, será muy difícil poder acreditar los pagos. ¿Por qué? Porque la forma idónea es a partir de ese documento que firmó el propio acreedor, la persona que recibió los abonos. Entonces, la sugerencia en este sentido sería prever esa situación a partir de, por ejemplo, consignar el dinero o consignar el abono ante una instancia que pudiera ser judicial, en la oficina de depósitos y consignaciones, por ejemplo, en donde nosotros tengamos un documento que avale que realmente estamos cubriendo. Otra forma pudiera ser a través de un depósito bancario. Una cuenta bancaria que nos dé el acreedor y que nos diga que sea referencia o que sea una cuenta de y que nosotros tengamos constancia. Aquí lo ideal sería prever la situación. Ya en una instancia judicial sería complejo, derivado que el documento idóneo tendría que ser ese recibo o ese comprobante de pago. Licenciado, bueno, pues justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba si no tengo ese vestigio, esos recibos? Pero usted ya lo está comentando, bueno, mientras haya otro medio para evidenciar el pago, que son las transferencias a veces que hacemos desde nuestro celular o la consignación del pago, eso puede ayudarnos entonces en el juicio, ¿cierto? Así es, definitivamente el propósito sería en este caso prever la situación. Insisto, ante una instancia judicial que tengan en cuenta algo, si a nosotros nos demandan, lo que no debemos hacer, valga la expresión, es negarnos a darle seguimiento al procedimiento.
Una vez ya demandados, tenemos que recibir esas copias, tenemos que recibir el propio emplazamiento y entonces dar la contestación correspondiente. Esto no nos limita a que podamos ir con el acreedor y poder hacer un acuerdo o llegar a un convenio en el cual podamos establecer la dinámica de pago o la forma de pago. Estamos partiendo del hecho de que es un dinero que no requieren, que se pidió, que se recibió y que en algún momento hay que regresar, hay que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que estas situaciones las podamos prever y tener la certeza de cuál es el acto que estamos realizando. En ese sentido, pues nosotros le recomendamos, al igual que lo hemos hecho en otros momentos, que si está en una situación muy similar a esta o quiere de alguna manera recibir un crédito y quiere saber qué necesita hacer, bueno, le invitamos a que acuda a la Facultad de Derecho, en donde le podemos dar la asesoría, donde le podemos dar las pautas de qué hacer en su momento, cómo prever esa situación y que pueda cumplir con la obligación en los términos que desde un principio ha pactado y que realmente no le genere un perjuicio posterior o que afecte a sus propiedades, a su familia, con el malestar que se pudiera generar con un requerimiento judicial. Pues muchas gracias, licenciado. No sé si gusta compartirnos en dónde se pueden, decía usted que pueden acudir al bufete jurídico. ¿Podría compartirnos en dónde se encuentran ubicados? Claro, estamos en el campus norte de la Universidad de Colima. El domicilio es kilómetro 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara. Es Coronel Diezmos, básicamente pasando el hospital universitario, yéndose a Guadalajara, o puede comunicarse el teléfono de la facultad, que es 312-31-610-71. Pide que le comuniquen la llamada al bufete jurídico y podemos atenderla vía telefónica o en su momento podemos hacerlo a través de mediación tecnológica, generando alguna conversación vía remota por estos mismos medios, ya sea Zoom, Meet, alguna plataforma que nos permita esa comunicación. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros como cada programa, apoyando esta parte del sector social que tiene dudas muy concretas sobre trámites de la vida cotidiana y que para un abogado pueden resultar bastante sencillos o accesibles, pero para alguien que no tenga el conocimiento jurídico, pues tiene incertidumbre, ¿no? Y de ello depende en muchas ocasiones el patrimonio. Pues muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, Bárbara, también desafortunadamente el programa ya se terminó, tenemos la impresión de que el tiempo es mucho más rápido, ¿no? Evidentemente es una percepción, pero bueno, se ha acabado el tiempo para este programa y agradecer a todas aquellas personas que han estado con nosotros, al doctor Chávez, que estuvo con nosotros, al doctor Méndez Rivera, al propio licenciado Francisco Mayoral, y agradecer al equipo también de radio de la Universidad de Colima, quienes dan soporte a este programa, y al equipo de producción, Bárbara, que siempre está detrás de este equipo, y que es el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, y se despiden de ustedes estando en los micrófonos, Bárbara Mancera y Enoc Morán. Muchas gracias, pero sobre todo, como siempre decimos, a ustedes, a los radioescuchas que hacen posible que este programa siga al aire y que nos ubican o nos permiten estar ubicados en el lugar que estamos posicionados en su preferencia. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta pronto.